Atención, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un contrato fallido. Es el momento exacto en el que un mecanismo que llevaba años funcionando choca contra una decisión política distinta. Un contrato de DUE, 339 millones de pesos. Camiones de carga para el ejército mexicano. En papel. Todo parecía impecable, 28 empresas compitiendo, requisitos técnicos completos. Proceso formal. Pero cuando los primeros camiones empezaron a llegar, algo no cuadraba. Retrasos, unidades incompletas, diferencias de calidad frente a lo contratado. Y ahí aparece la primera gran tensión. Porque este tipo de problemas, históricamente, no se hacen públicos, se corrigen en silencio, se negocian, se esconden. Así ha funcionado durante décadas el sistema de contrataciones en México, pero esta vez, no. Claudia Sheinbaum toma una decisión que rompe ese patrón. No solo se cancela el contrato, ordena revisar todo el proceso, desde el inicio, sin excepción. Y esa decisión cambia completamente la naturaleza del caso. Porque cuando se investiga un contrato desde el origen, ya no se trata de un proveedor que falló. Se trata de entender cómo ganó, y ahí es donde el nombre empieza a importar. Ernesto del Blanco Arjona. No es un personaje mediático. No aparece en conferencias. No da entrevistas. Pero es exactamente el tipo de operador que entiende cómo se mueve el dinero público. Un perfil que ya había construido una trayectoria en Hidalgo. Un estado donde su empresa había logrado contratos por cientos de millones de pesos bajo un patrón repetido, licitaciones con múltiples participantes que terminaban despejándose solas. Empresas que entraban y luego se retiraban. Competencia en papel. Decisión real en otro lado. Ese mismo modelo es el que ahora aparece en una licitación federal, con una dependencia mucho más sensible, la Secretaría de la Defensa Nacional. Y aquí es donde la historia deja de ser local, porque lo que funcionó durante años en un estado, intentó escalar al nivel nacional. Y por un momento, parecía que lo había logrado. Pero lo que no calcularon es que esta vez la reacción no sería la misma. Porque cuando Sheinbaum dice públicamente que no puede haber influencia en ninguna contratación, no está hablando en abstracto. Está señalando que algo dentro del proceso merece ser expuesto. Y eso abre una pregunta mucho más peligrosa que cualquier falla técnica. Si el contrato ya estaba asegurado en papel, ¿quién garantizó que llegara hasta ahí? Porque lo que viene no es solo revisar un error, es desmontar un mecanismo completo. Y para entender cómo ese mecanismo logró operar durante tanto tiempo, hay que mirar el sistema donde nació. Para entender por qué este caso no es aislado, hay que regresar al terreno donde este tipo de operadores aprendieron a jugar. Hidalgo. Un estado donde el negocio de los contratos públicos no se improvisa, se perfecciona. Ahí es donde aparece por primera vez con fuerza el nombre de Ernesto del Blanco Arjona. No como empresario visible, sino como operador clave dentro de una campaña política. Fue el responsable financiero de la campaña de Francisco Olvera Ruiz a la gubernatura. Y eso importa, porque en México, quien financia una campaña no solo participa en la victoria, participa en lo que viene después. Olvera gana, llega al poder, y a partir de ahí, empieza a moverse el verdadero juego. La empresa vinculada a Del Blanco, operadora Mercy, comienza a acumular contratos de obra pública. No uno, no dos, decenas. En total 906 millones de pesos durante ese sexenio. Para dimensionarlo, hay que mirar el pasado inmediato. En el gobierno anterior, esa misma empresa había obtenido 11 contratos por 157 millones. Pero con el nuevo gobierno, los contratos se multiplican, el dinero se dispara, y ahí es donde el patrón se vuelve evidente. Las licitaciones se abrían, varias empresas se registraban, todo parecía competitivo, pero en el último momento, las empresas competidoras se retiraban, se bajaban del proceso, dejaban el camino libre. De los contratos ganados,
Una gran parte siguió exactamente ese escon, y el resto fueron adjudicaciones directas, sin competencia real. Ese es el manual. Un sistema donde la competencia existe en papel, pero no en la práctica. Y lo más importante, un sistema que funciona porque nadie lo cuestiona a fondo. Cuando cambia el gobierno en 2016, Omar Fayad promete revisar esos contratos, lo dice públicamente. Habla de investigar si las adjudicaciones fueron legales, pero la revisión llega y se diluye. No hay consecuencias visibles. Y eso manda un mensaje muy claro para cualquier operador que entienda el sistema. Si el tiempo pasa, los expedientes se limpian solos, pero no desaparecen. Se quedan ahí, dormidos, listos para reaparecer cuando alguien decide buscarlos. Y eso es exactamente lo que pasa después. Porque del blanco no se queda en Hidalgo. El siguiente movimiento es el que define toda esta historia escalar. El grupo empresarial crece, se reorganiza bajo nuevas estructuras, y en 2023 aparece en un escenario completamente distinto. Una licitación federal, la Secretaría de la Defensa Nacional. Aquí ya no estamos hablando de obras locales, estamos hablando de logística militar, de contratos estratégicos, de miles de millones. Y aún así, el patrón no cambia. 28 empresas participan. En apariencia, competencia total. Pero en este tipo de procesos, el punto clave no es cuántos participan, sino quién decide quién cumple los requisitos técnicos. Porque ahí es donde se filtra todo. Una empresa no gana solo por su propuesta, gana porque alguien valida que cumple. Y alguien también puede decidir que las otras no cumplen. Sin ruido, sin escándalo, todo dentro de la legalidad formal. Así es como un proceso puede parecer limpio y al mismo tiempo estar completamente dirigido. Y ese es el punto crítico. Porque lo que funcionó en Hidalgo no era solo un truco local. Era un modelo replicable. Un modelo que, con los contactos adecuados, podía trasladarse al nivel federal. Y durante un momento, funcionó. El contrato se firma en octubre de 2023, antes de que Sheinbaum llegue al poder, y eso es clave para entender lo que viene. Porque cuando ella asume la presidencia, no recibe solo un contrato, recibe un sistema en operación. Y la verdadera pregunta no es por qué ese sistema existía. La pregunta es, ¿qué haces cuando lo encuentras funcionando dentro de tu propio gobierno? Porque lo que viene después no es continuidad, es ruptura. Y esa ruptura empieza justo cuando los camiones dejan de ser números y se convierten en evidencia. Y entonces, lo que durante meses fue un expediente administrativo, se convierte en un problema político. Los camiones empiezan a llegar. No en tiempo, no completos, no como estaban en el contrato. Y ese es el punto de quiebre. Porque una cosa es manipular un proceso en papel y otra muy distinta es sostenerlo cuando el producto físico empieza a fallar. Las primeras señales no eran menores. Retrasos en las entregas, unidades que no incluían todos los componentes prometidos, diferencias técnicas que, en un contrato de esta magnitud, no se pueden justificar como errores menores. Aquí ya no hay margen para interpretación. Cuando el cliente es la Secretaría de la Defensa Nacional, cualquier desviación se vuelve crítica. Y entonces aparece el dilema que ha definido durante décadas la política mexicana: ¿se tapa o se expone? Porque el contrato ya estaba firmado, el proveedor ya estaba seleccionado, el proceso ya había pasado todos los filtros formales. Lo fácil era administrar el problema, negociar tiempos, ajustar entregas, reducir el ruido. Lo difícil era cuestionar todo el proceso. Y ahí es donde Claudia Sheinbaum toma una decisión que cambia el ritmo de la historia. No se limita a cancelar el contrato, lo lleva al espacio público. Lo menciona, lo señala, lo convierte en tema de discusión nacional. Y no solo eso, da una instrucción directa a revisar todo el expediente.
Desde el principio, eso es lo que convierte este caso en una crisis. Porque cuando se revisa un expediente completo, las preguntas cambian. Ya no es ¿por qué fallaron los camiones? Es quién permitió que esa empresa ganara. ¿Quién diseñó los requisitos de la licitación? ¿Quién evaluó a las 28 empresas? ¿Quién decidió cuáles cumplían y cuáles no? ¿Quién firmó la adjudicación final? Y quizás la más incómoda de todas. ¿Quién recibió los primeros camiones con fallas y no lo reportó de inmediato? Cada una de esas preguntas tiene nombre, tiene firma, tiene responsabilidad. Y eso es lo que hace que el conflicto escale. Porque ya no se trata de una empresa externa, se trata de funcionarios dentro de una de las instituciones más sensibles del país. Y cuando eso ocurre, el impacto deja de ser administrativo y se vuelve político. Porque cualquier irregularidad dentro de ese proceso implica que el mecanismo no solo existía, sino que estaba activo. Y aquí aparece otro elemento que intensifica el conflicto. Este no es un caso aislado. En las últimas semanas, el mismo gobierno ha expuesto otros esquemas similares en distintas instituciones. Distintos sectores, distintos mecanismos, mismo fondo, empresas favorecidas, procesos cuestionables, contratos que, en papel, parecen correctos, pero que en la práctica muestran fallas estructurales. Eso cambia la percepción del caso, porque deja de ser una anomalía y empieza a aparecer un patrón. Y cuando hay patrón, hay sistema, y cuando hay sistema, hay intereses. Y esos intereses no reaccionan pasivamente, porque cada vez que un mecanismo así se expone, alguien pierde. Pierde acceso, pierde dinero, pierde influencia, y eso genera presión interna, política, institucional. La decisión de investigar no ocurre en el vacío, ocurre en medio de resistencias, de estructuras que durante años aprendieron a operar sin ser cuestionadas. Por eso este momento es clave, porque la historia ya no depende solo de lo que pasó, depende de hasta dónde están dispuestos a llegar con la investigación. Porque una cosa es cancelar un contrato, y otra muy distinta es desmantelar el sistema que lo hizo posible. Y justo ahí es donde empieza la parte más compleja de toda esta historia. Aquí es donde la historia deja de ser narrativa y se convierte en estrategia. Porque la decisión de Claudia Sheinbaum no fue impulsiva, no fue reactiva, fue calculada. Cancelar el contrato era necesario, pero no suficiente. El verdadero movimiento estratégico fue ordenar una revisión completa del proceso. Y eso tiene implicaciones profundas, porque cuando revisas desde el origen, no estás corrigiendo un error, estás cuestionando la arquitectura del sistema. Sheinbaum no se limita a decir esto salió mal. Dice quiero saber cómo llegó hasta aquí. Y esa diferencia es fundamental, porque obliga a mirar hacia adentro, a revisar quién diseñó la licitación, quién estableció los criterios técnicos, quién validó que la empresa cumplía con ellos, quién descalificó al resto, y sobre todo bajo qué lógica se tomaron esas decisiones. Eso es lo que activa a la Secretaría Anticorrupción, no como un actor simbólico, sino como una herramienta de intervención. Raquel Buenrostro recibe la instrucción de revisar todo, no solo el resultado, todo el proceso. Y eso genera una presión directa sobre la estructura administrativa, porque cada documento, cada firma, cada evaluación técnica empieza a ser una pieza de evidencia. Y aquí es donde el movimiento de Sheinbaum revela su lógica política. No protege el expediente, lo expone. Y al hacerlo, envía un mensaje en múltiples direcciones. Primero, hacia dentro del gobierno. No hay zonas intocables, ni siquiera en áreas tradicionalmente cerradas como las contrataciones de defensa. Segundo, hacia los operadores económicos. El viejo manual ya no garantiza resultados, porque incluso si logras ganar el contrato, eso no asegura que lo puedas ejecutar sin revisión. Y tercero, hacia la opinión pública.
El gobierno no solo administra, también exhibe. Y eso redefine el costo político de la corrupción. Pero esta estrategia tiene un riesgo. Porque abrir un expediente no es un acto neutral. Es un movimiento que puede escalar. Si la investigación encuentra irregularidades menores, el impacto será controlado. Pero si encuentra patrones de colusión, el alcance se expande. Porque entonces ya no se trata de un caso. Se trata de una red. Y aquí es donde la pregunta se vuelve incómoda para todos los actores involucrados. ¿Hasta dónde llega esa red? Porque el proceso no depende de una sola persona. Depende de múltiples niveles de validación. Técnicos, administrativos, jerárquicos. Y si el mecanismo funcionó, es porque varios eslabones operaron correctamente dentro de esa lógica. Desmontarlo implica algo más que sancionar a un proveedor. Implica revisar cómo se toman decisiones dentro del Estado. Y eso es políticamente delicado, porque afecta equilibrios internos, relaciones institucionales y estructuras que han funcionado durante años bajo ciertas reglas no escritas. Por eso esta jugada no es solo anticorrupción, es control político. Sheinbaum está redefiniendo los límites, está estableciendo que el poder no solo se ejerce al asignar recursos, sino también al auditar cómo se asignaron. Y eso cambia el comportamiento de todos los actores. Funcionarios que antes operaban con discrecionalidad, ahora saben que pueden ser revisados. Empresas que apostaban por conexiones, ahora enfrentan incertidumbre. Y eso, en términos estratégicos, es disuasión. Pero la disuasión no elimina el problema, solo lo desplaza. Porque los mecanismos no desaparecen de un día para otro. Se adaptan, se reconfiguran, buscan nuevas formas. Y ahí es donde el siguiente movimiento se vuelve crucial. Porque una investigación abierta no es el final. Es el inicio de una nueva fase. Una fase donde los resultados importan más que las intenciones. Porque si no hay consecuencias reales, el sistema se reacomoda. Pero si las hay, el impacto puede ser mucho mayor de lo que parece ahora. Y justo ahí es donde esta historia empieza a proyectarse hacia el futuro. Y entonces llegamos al punto donde la estrategia se pone a prueba las consecuencias, porque abrir un expediente es una señal, pero las consecuencias son el verdadero mensaje. Para Ernesto del Blanco Arjona y su grupo empresarial, el impacto ya es inmediato. El contrato de DUE, 339 millones de pesos, está cancelado. Eso significa algo muy concreto: el dinero no llegó. Pero el golpe más fuerte no es solo económico, es reputacional. Porque en el mundo de las contrataciones públicas, el historial lo es todo. Y ahora, su nombre ya no aparece solo como proveedor, aparece como sujeto de revisión federal. Y eso cambia completamente su posición. Mientras la investigación esté abierta, cada nueva licitación se vuelve más difícil. Cada evaluación técnica se vuelve más estricta. Cada participación genera sospecha. Y eso limita su capacidad de operar como lo hacía antes. Pero el verdadero foco no está solo en la empresa. Está dentro del Estado. Porque si la investigación avanza como se ha planteado, el siguiente nivel son los funcionarios que participaron en el proceso, los que evaluaron, los que firmaron, los que validaron la recepción de los camiones. Y aquí es donde la tensión aumenta. Porque una cosa es cuestionar a un proveedor externo, y otra muy distinta es señalar responsabilidades dentro de una institución como la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso eleva el costo político. Y al mismo tiempo, define el alcance real de la estrategia de Sheinbaum. Porque si hay sanciones administrativas, el mensaje será claro: hay consecuencias. Si hay inhabilitaciones, el impacto se amplía, el sistema empieza a cerrarse para ciertos actores, y si el caso escala a denuncias penales, entonces ya no estamos hablando de control administrativo. Estamos hablando de ruptura. Y ese es el punto más delicado. Porque llegar hasta ahí implica sostener la decisión inicial hasta sus últimas consecuencias. Sin retroceder, sin negociar,
sin diluir el caso, y eso no solo depende de una instrucción, depende de la capacidad del gobierno para resistir presiones, porque esas presiones existen, siempre han existido. Empresas con conexiones, funcionarios con trayectoria, redes que no se construyen en un solo sexenio. Por eso este momento es clave, porque lo que ocurra en las siguientes semanas va a definir si esto fue un caso ejemplar o un intento más que se quedó a la mitad. Y mientras eso se define, hay otro elemento que no se puede ignorar: el impacto para el Estado, porque más allá del conflicto político, hay una consecuencia concreta. 300 millones de pesos no se gastaron en un contrato defectuoso. Ese dinero no salió. El proceso se detuvo. Y eso, en términos prácticos, significa que el Estado tiene una segunda oportunidad. Una nueva licitación, nuevos controles, nuevas condiciones, pero también un desafío, porque repetir el proceso implica demostrar que ahora sí puede hacerse bien, sin fallas, sin irregularidades, sin el viejo mecanismo, y ahí es donde el caso deja de ser retrospectivo y se vuelve prospectivo. Porque lo que está en juego no es solo castigar lo que pasó, es evitar que vuelva a pasar. Y eso depende de si las reglas cambian o si solo cambia el discurso. Porque si algo ha demostrado esta historia, es que los mecanismos no desaparecen solos. Se enfrentan, se desmontan o regresan. Y justo en ese punto es donde todo converge hacia una pregunta final. ¿Qué tan profundo está dispuesto a llegar este proceso? Y aquí es donde todo se define. Porque después de los anuncios, de la cancelación, de la investigación, queda lo más importante: el punto de quiebre. Claudia Sheinbaum no creó este contrato, no diseñó esa licitación. Instituciento o una de la menta, no firmó ese proceso, pero tomó una decisión que sí le pertenece completamente: no dejarlo pasar. Y en política, esa diferencia lo cambia todo. Porque durante años, el sistema funcionó bajo una lógica muy clara: los errores se administran, no se exhiben. Se heredan, no, se confrontan. Se entierran, no se investigan. Eso es lo que permitió que operadores como Ernesto del Blanco Arjona construyeran trayectorias silenciosas pero efectivas. Aprendieron el mecanismo, lo replicaron, lo escalaron, y durante mucho tiempo funcionó. Hasta ahora. Porque este caso no se detuvo en la falla técnica, se convirtió en una revisión estructural. Y eso abre un escenario completamente distinto. Uno donde ya no basta con ganar un contrato. Hay que sostenerlo, justificarlo, defenderlo y, sobre todo, resistir una revisión real. Si este tipo de decisiones se mantienen, el impacto no será inmediato, pero sí acumulativo. Cada caso expuesto eleva el costo de repetir el mecanismo. Cada investigación abierta reduce el margen de operación. Cada consecuencia real redefine las reglas del juego. Pero aquí está el punto crítico. Nada de eso está garantizado, porque un sistema no cambia por un solo caso. Cambia cuando las decisiones se vuelven consistentes, cuando no importa quién esté involucrado, cuando no hay excepciones. Y ahí es donde esta historia deja una pregunta abierta que va más allá de este contrato. ¿Esto es un punto de inflexión o solo un momento aislado? Porque si es lo primero, entonces estamos viendo el inicio de una transformación en cómo se manejan los contratos públicos en México. Pero si es lo segundo, el sistema aprenderá, se ajustará y volverá a operar. Tal vez de forma más discreta, tal vez con nuevos actores, pero con la misma lógica. Por eso este caso importa. No por los camiones, no por el contrato, sino por lo que revela sobre el poder, las decisiones y los límites del sistema. Si este análisis te está ayudando a ver más allá de la superficie, ya sabes qué hacer. Porque cuando salgan los nombres, cuando la investigación avance, lo importante no será solo lo que digan los titulares,
será entender lo que realmente significa. Y eso lo vamos a seguir desmenuzando aquí. Ahora la historia no termina. Apenas empieza.